Muchas gracias, Camilo. Un placer saludarte a ti, a Liliana Salazar, a todos los televidentes en Win Noticias. Se le olvidó decir que es muy joven. Estaba revisando un poquito la hoja de vida y solo lo que tiene son 59 años. Y cuando uno tiene 59 años, uno dice, esa persona es joven. Su nombre completo es Luis Fernando Suárez Guzmán y nació en Medellín. Es el técnico del equipo Atlético Junior. Para hablar de todo un poquito, profesor Luis Fernando, bienvenido a Win Noticias. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, René. Un saludo para Liliana, para toda la gente también allá en los estudios de Win. No le recuerdan a uno mucho el segundo apellido, ¿verdad? Y me dio pues me acordé de mi mamá. Hace poco cumplió, pues podría haber cumplido años, el 12 de marzo. Una gran mujer. Sí. Y le gustaba que le llamaran también Suárez Guzmán. Uno normalmente se acostumbra como el primer apellido, pero cuando usted mencionó el Guzmán me acordé de mi madre y eso me trajo recuerdos lindos. Bueno, profe, vamos a hablar de todo un poquito. Tenemos el tema del Junior, tenemos el tema de la selección Colombia y otros temitas por ahí. Comienzo a preguntarle sobre la selección Colombia porque se nos avecina 2 partidos amistosos y hay una lista de 23 jugadores que ha convocado el profesor Queiroz y ahí está un pupilo suyo, Luis Fernando Díaz. Ante la lesión de Quintero, ¿usted lo vería como titular? Bueno, no sé si esa es en la misma posición. De pronto tendría que, primero no sé cómo, de qué manera va a jugar o la propuesta del entrenador. Eso es una situación como para mirar qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su primera puesta en escena. Me imagino que en determinado momento, y eso básicamente es para empezar a conocer que él piensa o debe estar pensando básicamente en mostrar cómo estaba jugando el equipo con José Pekerman y desde ahí en adelante ir manejando ya una idea propia. Entonces no sé si de pronto Luis entrará en ese esquema desde el inicio. Lo que sí soy consciente y tengo capacidad de decirlo porque lo he visto durante todo este tiempo, es que en cualquier momento que esté él, si al inicio o después, me parece que puede darle un rendimiento grande al equipo. No sé si coincidimos en algo. Él es muy buen jugador y eso se ve en la televisión, pero lo que sí tiene, digamos, como virtud en su ser, en su forma de ser, es que es un hombre muy fuerte mentalmente. Sí, es un muchacho que sabe para dónde va, qué es lo que quiere. Todavía tiene mucho por aprender y eso creo que es la mejor noticia. Técnicamente es muy bien dotado, es demasiado hábil. Uno normalmente, y casi siempre hoy, la forma de jugar normalmente casi siempre es de mucha asociación, se juega mucho a la posesión de pelota, jugar a 1 o 2 toques, y normalmente eso pues es lo que mandan los cánones cuando se habla de fútbol actual. Pero para eso, para que eso sea positivo, necesita alguien diferente. Bueno, por ejemplo, un Messi en Barcelona o un Luis Díaz en Junior te da una cosa diferente. Es el jugador habilidoso, es el jugador que desequilibra, es el jugador que te enfrenta y gana los duelos. Bueno, es el diferente y eso es totalmente necesario en el fútbol. Hay veces que nos acartonamos, nos ponemos como muy rígidos en determinadas cosas y esos jugadores como Luis Díaz son los que te ponen a pensar diferente y es bueno. Le voy a contar un cuento. Ayer tuvimos a Víctor Cantillo también en esta franja de Win Noticias Mediodía. Y él soñaba con ir a la selección, de hecho estuvo buscando la visa. Pero cuando yo le preguntaba al jugador de fútbol si él se veía ahí, él me habló de un tema táctico, me dijo, el profe juega con 2 por dentro y yo me veo ahí, en algún momento ahí, peleando esa posición. Eso habla bien de Cantillo en sus ilusiones. Y usted que lo tiene cerca, ¿usted qué piensa? Bueno, Víctor tiene un futuro inmenso, ese muchacho tiene una capacidad grandísima que en realidad se puede potenciar muchísimo más, pero lo de él es de un jugador de demasiada calidad, es un jugador que te puede... El volante 5 moderno se puede asemejar a lo de él, pero él en este momento es más un jugador de 8, un jugador que te da muchas posibilidades porque es muy táctico, pero después es muy claro con la pelota, te tiene juego corto, te tiene juego largo, te tiene cambio de frente. Nosotros estamos potenciándolo, buscamos potenciar más en el tiro de fuera del área. Está procurando hacerlo y eso me parece que habla de él, de querer aprender mucho más. Queremos que sea un poquitico más, que cambie más de ritmo, eso todavía falta. Él a veces juega a un solo ritmo
y en el fútbol es muchos cambios de ritmo. Creo que ese es el próximo ítem a cambiar, sobre todo en la parte física. Un poco buscaremos qué sucede en él. Bueno, y le hago esta pregunta que pasa por lo siguiente. A usanza de lo que puede ocurrir hoy con Queiroz en la Selección Colombia, usted heredó en el Junior una buena base. Y él hereda de Pekerman, creo que es una buena base. ¿Cómo manejar eso? Para después ya imponer su estilo, su forma de ver el fútbol, su forma de integrar las otras cosas que usted tiene como sello personal. Creo que lo más esencial en eso, René, es lo que usted dice. El universo de jugadores hoy de la selección es tan grande que uno diga, bueno, por esa razón es que hay tantos programas hablando sobre los que no están. Y eso me parece que es lógico. Pero también me parece muy lógico que él haya hoy tomado la decisión de llamar a los que eran normalmente piezas fundamentales de Pekerman. Y eso básicamente contando porque pues él todavía no conoce el medio mucho. Él apenas lo está empezando a conocer por intermedio de la gente y lo que está mirando hoy en día. O sea que me parece lo más lógico que haya llamado a estos, pero que lo más importante, y ahí es donde está como que la clave de todo lo que venga en más, es los datos que recoja del torneo colombiano, lo que conozca también de los demás jugadores que están jugando en el extranjero. Ya él poco a poco, en realidad, ya va a armar su selección. Hoy todavía es una selección prestada. Okay. Me parece que lo más importante va a ser después, cuando él ya tenga un conocimiento mayor. Desgraciadamente, ahí es donde está lo de la situación en la cual uno siempre como que yo he recabado mucho, se perdió tiempo. En este momento ya hoy, cualquiera sea el técnico, él por ejemplo, que sonó desde hace muchísimo tiempo, podría ya conocer mucho más del medio colombiano. Hoy todavía apenas está empezando a conocerlo. Muy bien, estamos conversando con Luis Fernando Suárez, soy técnico del equipo Atlético Junior, y créame que hay un tema ahí que entre ayer y hoy ha generado mucha opinión en las redes sociales, unas declaraciones de Teófilo Gutiérrez, cómo leer esas declaraciones entre líneas, en fin. Pero quiero que mis compañeros en el estudio de Win Noticias también se integren a este diálogo con usted, profesor. Está Liliana Salazar, está Camilo Bernal, así que Liliana, los escucha y los observa el profesor Luis Fernando Suárez desde la ciudad de Barranquilla. Profe, hola, ¿cómo está? Usted me dirá si me equivoco o no, pero hoy lo siento que está como más tranquilo, como que se siente más liviano el haber hablado ayer en esa zona mixta, en decir algo que me parece que es muy importante para un hombre como usted, que es honesto y que es claro, y es hablar del tema Balanta. ¿Le ayudó? ¿Le sirvió para liberar? Y no sé si eso tuvo como alguna repercusión especial en el grupo, de saber que sus hombres sepan con la clase de entrenador que están. Se lo digo pues porque a mí personalmente me llama la atención cuando la gente reconoce que se equivoca y lo hace en público. Yo lo felicito por eso que hizo ayer. Gracias, Liliana. Bueno, yo creo que lo más importante en esto ni siquiera es, bueno, yo creo que lo más importante de pronto hasta lo que uno podría manejar en estas circunstancias es decirlo, bueno, yo hablé solamente con el chico y le dije lo que pensaba, y eso va a quedar como dentro de lo que es el funcionamiento o lo que es, la parte interior del equipo. Y creo que en determinado momento él lo hubiera entendido, y así cuando yo lo hablé con él, me dijo que en realidad él sentía en determinado momento que lo que yo le decía era correcto, no hay ningún problema. Pero también me parece, ya en ese sentido, para mí lo más importante, ya es donde tengo que siempre mencionarlo, yo tengo que contar con el jugador. El jugador para mí es una segunda parte de lo más importante, que es el ser humano. Entonces un poco también considerarlos es vital, y el considerarlo como persona lógicamente es también hacerlo público. O sea que en ese sentido yo me siento tranquilo, de verdad, pero también lo que más tranquilidad me deja, lo que más pienso es en la reflexión que me hizo el muchacho, que me hizo Balanta. Es un hombre que merece, y ojalá que lo haga, que triunfe. Es un muchacho joven, un muchacho que tiene mucho por aprender, y que seguramente esta circunstancia que vivió en el partido pasado, en lugar de tirarlo abajo, que lo único que haga es subirlo. De experiencias esas amargas es donde uno más aprende y donde uno más crece.
Profe, muy buenas tardes. Los saludo a Camilo Bernal y tengo que seguirle preguntando por sus jugadores con muchos picos altos de gran rendimiento. Ya hablábamos de Víctor Cantillo, bueno, muchos lo pedían en la selección Colombia, pero quiero preguntarle por un hombre, Gabriel Fuentes, un lateral izquierdo de gran proyección. Bueno, así se ha visto a lo largo de sus rendimientos deportivos. Usted como un técnico mundialista, un técnico de selección, ¿cómo ve la evolución de este jugador de cara al futuro, entendiendo que es una posición escasa en el fútbol profesional colombiano? Bueno, Gabriel me parece que es un jugador que se ha ganado todas las calificaciones buenas que le han endilgado a él, me parece que son merecidas. Pero también, y en ese sentido, afortunadamente se lo he dicho, él tiene mucho por mejorar. Hoy, dentro de lo que yo veo, cuando se es lateral, pues lógicamente hay una concientización de que la salida debe ser muy clara, de que él siempre es el que abre el campo por los costados, cuando se cierran los extremos, y en efecto él lo hace. Yo creo que él no tiene ningún problema en conseguirlo. Para mí es donde me parece que él tendría que mejorar y si lo hace, me parece que es una situación que lo vuelve un jugador muy completo, es en la parte defensiva. Hay ciertas falencias, hay ciertas situaciones de marca en las cuales él podría mejorar, que creo que, bueno, comparando, que no es fácil ninguna de las dos, pero comparando la fase ofensiva que él ya tiene clara, hablando de la fase defensiva, es mucho más fácil de aprender. Es mucho más fácil de enseñar. O sea que cuando él mejore mucho más en esa situación de ser un buen defensa, va a ser de los mejores laterales que tiene este país. Bueno, se nos vino un poquito el sol en este punto donde nosotros nos encontramos. Estamos conversando en vivo y en directo desde la ciudad de Barranquilla con Luis Fernando Suárez, el técnico del equipo Atlético Junior. Y no sé si es porque el sol me cae de frente, que está un poquito picante y haciendo ese parangón. Ayer hubo un tema que a mí en lo personal me sorprendió. Yo inclusive lo dije, profe, ayer públicamente, las declaraciones de Teófilo Gutiérrez, porque hay maneras y formas de decirlo, pero si uno lo coge por el lado bueno, por el lado positivo, es decir, él quiere dar un mensaje como un jugador importante, un jugador referente del equipo, en que todos se pellizquen y que los que cometen errores no lo puedan volver a cometer y que hay que ser consciente de en qué equipo se está y bajo qué historia. Y hay otros que le comienzan a ponerle más sal y más pimienta a la comida y entonces ya eso no sabe igual. ¿Usted de qué lado está y cómo ha asumido ese tema de Teófilo Gutiérrez? Mira, René, yo estuviera preocupado si yo no lo hubiese sentido a él 4 o 5 días antes hablando sobre lo mismo, hablando adentro del grupo. Lo único que en determinado momento, y es donde uno le entristece esto, es a veces es más problema el titular que se da para escuchar lo que lo de la noticia y lo que él en determinado momento dice. Bueno, es más o menos crónica roja lo que se dio con Teo y es más o menos como una novela mexicana lo que se dio conmigo en el caso de Balanta. Y eso son novelas y eso son todas mentiras. Pero metiéndome dentro de lo que Teo dijo, me parece que lo más importante es que yo mismo sentí hace 4 o 5 días, después de llegar de Brasil, que él mismo se metió en esa colada. Cuando hablamos de determinadas situaciones en las cuales de pronto había situaciones en las cuales de pronto había alguna exigencia muy alta y decía, bueno, de pronto lo estoy exigiendo mucho. El que primero dijo, no, es que nos tienes que exigir, porque nosotros todos tenemos que dar más, empezando por mí, así me dijo él. Y espero yo conversar, que usted después nos dé algún tiempo para conversar entre nosotros. Bueno, yo soy consciente y creo, estoy seguro de que lo que se habló 4 o 5 días antes fue más importante que esa situación de ayer, cuando se da el melodrama aquel. Es más importante que cuando ellos se miran la cara y se dicen las cosas e incluso se señalan. Y un poco es esa situación que se da con Teófilo. Yo, dentro de todas las cosas, estuviera intranquilo si fuera una situación que ya no se hubiese manejado. Esto se habló antes. Lo único que... Tal vez que no era el escenario. No había necesidad. Sáqueme una duda. ¿Quién manda en su casa? La señora. Y si estamos 3 talentos, está Camilo Bernal, estoy yo y está Liliana. ¿Quién manda aquí? Liliana, por supuesto. Liliana le tiene preguntas. A ver, Liliana. Óigame, profe, como estamos listos para estas jornadas de partidos amistosos, se viene el próximo martes uno que además tendremos aquí en nuestra señal para que esté conectadísimo, aunque sabemos que usted es un fiel televidente. Van a jugar Ecuador y Honduras.
¿Eso cómo lo ve y dónde hay? Yo sé que hay muchos afectos o hay mucho afecto por el lado de Bolillo y el cuerpo técnico, pero bueno, en Honduras estuvo usted y estuvo en el campeonato mundial, estuvo en un campeonato mundial. ¿Cómo ha visto la evolución de estos dos equipos en lo poco que se ha conocido hasta ahora? ¿Y a quién le hace más fuerza? Pues sí, estaban los dos, en las dos partes. Y no me hagas esa pregunta tan complicada, es demasiado difícil porque pues, de los dos tengo gratos recuerdos. Yo creo que ahí lo más importante es como siempre tener como esa sensación de alegría cada vez que uno siente alguna noticia o ve algo de donde ha estado. De Ecuador tengo, pues, lógicamente, muchos más recuerdos, mucho más tiempo de estar, porque no solamente estuve como entrenador, sino como asistente al principio, incluso hasta la respuesta en el Mundial fue donde clasificamos a un tiempo, a una instancia mayor. Lo de Honduras fue en principio bueno, después terminó mal, había un sinsabor, todavía siento como que algo no hice bien en la finalización del torneo, pero queda lo demás, queda por ejemplo el entrenador que hoy está encargado del equipo de Honduras es alguien que estuvo conmigo en las Olimpiadas de Inglaterra, que fue mi asistente y el cual me parece que es una persona muy de muchas calidades. Lógicamente está Hernán, que no es mi papá, casi es mi papá, pero es alguien que también es importante para mí. O sea que hay un montón de cosas buenas. Lo único que hace uno es, bueno, me voy a sentar a ver el partido, voy a mirarlo y voy a buscar gozarlo y a recordar cosas que en realidad fueron muy bonitas. Eso... Uno hay veces cuando está en esto del fútbol y sobre todo cuando hay veces gana alguna cosa, no recuerda, no agradece. Y hoy lo único que tengo por Ecuador y por lo que tengo por Honduras es total agradecimiento para su gente en la federación, para su gente, para todos los habitantes, un montón de gente en la cual de verdad yo quiero mucho y le tengo que agradecer. Y yo me quiero pegar a eso, a los agradecimientos. Tenemos que ir a comerciales, nos tenemos que despedir, pero sí le quiero agradecer públicamente el haberme acompañado, el saber que este es un espacio que le brinda, bajo este nuevo formato, un diálogo fresco, tranquilo, espontáneo, y hablar de fútbol. Profe, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, René, muy amable y siempre a sus órdenes. Un abrazo para todos allá. Muy bien, con ese saludo que quiere decir bye bye, nos vamos, nosotros también nos vamos. Vamos a comerciales y ya ustedes regresarán con mucho más, con Liliana y con Camilo, porque hay mucho más aquí en WIN Noticias, esta franja del mediodía en el canal que todos queremos. Hoy un gran invitado, Luis Fernando Suárez Guzmán, nacido en Medellín con 59 años de edad y listo y presto para seguir la batalla con este Junior de Barranquilla, versión 2019.